Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de la cultura del trabajo. Ariel Crespo los saluda conjuntamente con Alejandro García. Bueno, hoy teníamos dos invitados, uno nos falló. No quiero creer que porque se haya ido a ver Racing Boca, que es un talentoso de la actuación, Manolo Callao, me invitó a la Van Premier de Coach. Y realmente se las recomiendo porque es una versión, yo le diría, irónica pero patética, de estas cosas que han incorporado los políticos por el tema de la imagen. En este caso, llevado al tema de la actuación. Y el final de Coach es realmente fenomenal. Es como para no perdérselo, con Pablo Alarcón acompañando y realmente una muy buena actuación de ambos. Pero bueno, el otro invitado es nuestro columnista del tema narcotráfico, drogadicción, prevención de ella, que es el juez federal en lo penal económico, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que hoy tuvo una mañana complicada en Comodoro Pi porque parece que había más de 2.000 personas. ¿Cómo le va, García? ¿Qué dice? Estamos en los secretos del poder, no en la cultura del trabajo. Estamos en los secretos. Porque nosotros de la cultura del trabajo poco. Usted, yo trabajo. Yo también. Bueno, yo tengo un temita que a mí me importa mucho porque ya que estamos con el tema de la corrupción y que se vienen más citaciones a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de la corrupción, quiero decir que este gobierno ha roto los récords de allanamiento, en tiempo, digamos, de allanamiento a un ministerio y a una empresa estatal. En menos de 4 meses ya tienen allanado el Ministerio de Transporte y la empresa de ferrocarriles por un tema del cual acá hablamos, que es la aseguradora AON. Yo iba a traer la camiseta del Manchester United, que dice AON. Claro, dice AON, claro. Exacto, para que la gente se ubique, pero como es roja, dije voy a tener un conflicto con Crespo y preferí no traerla. Equipos chicos no. Por eso. 300 millones de pesos es el negocio, se van a llevar entre 30 y 45 millones de pesos por comisión en un año, en un negocio que es absolutamente seguro, que es los accidentes en los ferrocarriles. Es una cosa, es soplar y hacer botellas. Para cualquiera que esté en la actividad aseguradora lo sabe el tema. Ferrocarriles pierde siempre los juicios, no es que no gana uno. Entonces quiero decir, me parece a mí que antes de salir con la cuestión de la moral, de la ética, hay que fijarse un poco. Yo estaba también pensando en otra cosa. Es verdad que el juez Ollarvide a los Kirchner los exoneró en muy poco tiempo, y con un mecanismo que a mí me parece que no habrá sido el más correcto, en la causa por el enriquecimiento ilícito. Yo me acuerdo de las cosas, pero también me acuerdo que la Corte menemista exoneró injustamente, con un fallo contrario del doctor Fait, a Mauricio Macri, en la causa por contrabando. Dirán que estoy muy cristiano. El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Bueno, ¿y? ¿Y qué? ¿No tenía cosa para mostrar? Yo tengo, ahora si nos ponen en el aire, hay un pequeño videíto que armamos y lo explico muy rápidamente. No, que armó usted. Lo armé yo. Ahí me gustó más. Con una pequeña explicación sobre la Argentina, una parte en el medio que cada cual interpretará como quiera, y algo al final, que es un interview que le hacen a Frank Zappa en el año 81, un gran músico, Frank Zappa, al cual Pierre Boulez le interpretó cosas, un músico de rock, sin embargo, un tipo
muy caracterizado, que es dedicado al doctor porque termina diciendo algo sobre el tema de las drogas, que es algo que lo vamos a debatir con el invitado. Bien, aclaro que esto que el doctor Alejandro García, hincha de All Boys, va a poner en pantalla, yo no lo vi, o sea que va a ser como usted, yo me voy a encontrar con este material que Alejandro le trajo a usted en Los Secretos del Poder en la noche de hoy. Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Lo más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar 2 años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay. Mind. I believe the government likes to have drugs in the marketplace because it keeps the population in a very usable state. You really believe there's some Yes. sort of conspiracy? Absolutely. There's no question in my mind that if you follow the pyramid right up to the top, that there's no difference between the people who are importing it and the people who are arresting you for using it. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ariel? Le quiero decir... Me tengo que ir. Me voy. No, Claro. quiero aclarar una cosa. No, usted Primero no de los todo, arresta, Usted no los arresta. No, pero lo juzgo. usted los condena. O los juzga. Bueno, sí. Bueno, pero no la reparte usted. No. Y bueno, No, entonces... no, el otro día hicimos una incineración de cocaína en el edificio Centinela y vino la ministra. No, la droga, por lo menos mi tribunal, la incinera. Lo que quiero aclarar es una cosa muy importante para esto y para centrar el debate con el doctor, porque este es un tema que ha cambiado a lo largo del tiempo. Esto fue en el año 81, lo de Zapa, esta declaración. Todavía recién empezaba el cártel del Medellín, arrancó en el 76 el cártel de Medellín. No era esa cosa famosa que después fue, existió después. Lo que es importante de entender es que de lo que está hablando es de Estados Unidos, por eso puse la Estatua de la Libertad. Sí, yo vi que El estaba... problema interno de Estados Unidos es el problema de la droga. Que Estados Unidos siempre se ha dedicado a exportarlo. ¿Sí? Entonces digo, ya en aquel momento, fíjese cómo un ciudadano norteamericano, ¿qué pensaba de su clase política? Los que te la venden son los mismos que te ponen preso. No, yo creí que la Estatua de la Libertad usted la había puesto por Carrió, pero... No, la puse por Uruguay. porque es una subsidiaria de... Porque, digamos, es parecido al estado de Delaware. Está bien. Bien. Primero le voy a hacer una pregunta que por ahí no tiene que ver demasiado con el tema droga, pero ¿mucha gente había hoy? Mucha. Mucha. Mucha, sí. Me costó llegar, yo llegué un poco más tarde. Según algunos medios había cerca de 40.000, yo creo que había un poco más, porque tuve la visión desde abajo entre la gente y después desde el séptimo en un balcón, y era mucha gente. Mucha gente de clase media, mucha gente independiente también. O sea que no era solo el tema de... No, de la movilización. Del digamos. choripán y Había los mucha 200 gente. pesos en Morón. Mucha gente. Y para la cantidad de gente que hubo, no hubo grandes incidentes, me parece, porque yo recuerdo algún episodio de Quebracho, prender fuego a todos los autos estacionados en la avenida Comodoro Pi y yo verlo de la ventana, ¿no? Y que nadie haga nada. Para la cantidad de gente realmente salió bastante bien. Hubo un par de incidencias adentro del edificio, pequeñas, una bandera que colgó en el 9º, 8º piso, pero la verdad, y no se veía... es que había mucha policía, pero no se veía. Dentro de donde era la concurrencia de la gente no había policía, era toda organización propia del acto, ¿no? Bien, volvamos a lo nuestro. Las declaraciones de Franz Zappa, como decía Alejandro, en el año 81 son bastante polémicas y bastante fuertes, y más para esa época. Si lo diría ahora, alguna vez lo hemos hablado acá, ¿no? Yo creo que es muy difícil el manejo de la adicción en cuanto a la venta, en cuanto a la comercialización, sin
determinados espacios que corresponden a los grupos de poder. Sigue liderando Estados Unidos el 50% del consumo de cocaína de la producción mundial. Eso sigue estando igual a lo largo de los últimos años, ¿no? Y el resto se divide entre lo que es Europa y África, Sudamérica. Nosotros lamentablemente lideramos el consumo en franjas jóvenes, ¿no? Según Naciones Unidas. Argentina ha crecido mucho el consumo de cocaína. Lamentablemente, digo, ¿no? Para las franjas jóvenes. Hay muchos problemas en la gente joven en la Argentina, y esto es un episodio de los últimos años. Y lo que ha bajado mucho es la edad de iniciación en el consumo de drogas en la Argentina. Me están hablando muchos médicos de 8 años. Bueno, también hay otra cosa que a mí me preocupa y me gustaría saber cómo lo ven ustedes desde la justicia. Yo antes me acuerdo que uno salía a caminar y donde veía chicos en situación de calle, inmediatamente sentía el olor o veía el famoso Poxirrán, digamos. No se ve más eso. No, el pegamento fue reemplazado por otras cosas. ¿Por qué? Paco, marihuana, que hay toneladas de secuestro todo el tiempo, hay metanfetamina, hay el ácido, hay de golpe las figuritas de Disney con ácido lisérgico, con LSD, circula muchísimo. Y obviamente el éxtasis, ¿no? El éxtasis entra. Esto tiene que ver con que, porque por ejemplo, lo que pasaba en la época de Zappa era que era muy cara la droga. Bueno, Hoy, no sé si es tan cara porque hay mucha producción. Cuando hay mucha oferta, bajan los precios, ¿no? De todas formas, sabemos que todo lo que pasa por acá, gran parte se va para España, que es la puerta de entrada a Europa de toda la cocaína. Las grandes causas, aunque me sorprendió una causa que entró ahora, que no sé si estaría o no en el juicio, mucho no voy a hablar, que son casi 2 toneladas y pico de cocaína líquida en aires acondicionados, en el aceite dieléctrico de aire acondicionado, que fue, el cargamento pasó por acá, pero fue detenido en México. Eso creo que iba para Estados Unidos. Ahora, la inventiva, bueno, llega la imaginación de estos muchachos. yo tuve que dar una conferencia la semana pasada el desafío de la aduana siglo XXI, y una de las cosas que dije es que lo que ha cambiado, aparte de las cantidades, porque conté en la conferencia que yo al principio de los 80 destruía la droga en el Río de la Plata, la tiraba al agua, hacía un acta con los aduaneros. Después pasé por el horno de la morgue, que hacíamos un fueguito con cajón de manzana y boletín oficial, apantallando hasta que nos echaron, porque el horno daba la chimenea de ciencias económicas ahí a la vuelta, así que nos echaron de ahí. Pasé a Chacarita, al crematorio, también por nos eso echaron. daba ciencias económicas, por eso tenemos los economistas que tenemos. Claro. Ve que la vende, ve, se da cuenta de otra manera, la reparte, la regala. Y después salen los claro, economistas. claro. Broda, Crematorio perdón. Chacarita, pasamos al Centinela Espera. y después tuvimos que ahora la Corte creo que está alquilando un horno industrial en Sarandí, por Avellaneda, cerca de su cancha. Lo que yo dije en la conferencia de la semana pasada fue, cambiaron las cantidades, porque hay toneladas, y cambió, y me sorprende a mí, como le sorprende a usted, la modalidad de ocultamiento es brillante. Porque no solamente es carbón blanco, es arroz blanco, yo tuve una causa de jabón en polvo para la ropa. ¿Cómo se detecta cocaína en jabón en polvo de lavarropa? Muy difícil. Y depende cómo te quede el cuello de la camisa. Cascos de caballos de polo, cocaína en los cascos del caballo de polo, sillas de rueda, raquetas de pal, raquetas de tenis, en cantidades, ¿no? Latas de durazno, he tenido pesebres todos hechos de cocaína para Navidad. Y las toneladas vienen y van de una modalidad de ocultamiento muy grande. O sea, todo un ya- proceso químico, lo que terminó en diciembre en el Tribunal 3, la causa de biodiesel, cocaína líquida en biodiesel. O sea, han traído ingenieros químicos muy capaces, colombianos o mexicanos, que transforman la cocaína en cocaína líquida y después en el lugar de destino hacen la transformación a lo que es el... Ahora, yo hago una pregunta, ¿no? Los importadores y exportadores, que son en última instancia los que llenan los containers, Bueno, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen frente a este tema? Nosotros, por lo menos, fuimos 4 jueces a esa conferencia que organizó un poco lo que es el SUPARA, que es el sindicato de aduana. Hablamos también de lo que es la responsabilidad no solamente del agente aduanero, sino del despachante que documenta. En la causa de jabón en polvo, era más caro documentar la exportación que lo que valía la mercadería. Si yo soy despachante y voy a documentar una exportación, que me sale documentarle, supongamos, $100.000, y lo que estoy mandando vale 5.000, algo no cierra. Bueno. Héctor de Mataderos, muy bueno el programa.
siempre con temas distintos. Respecto a la editorial de García, se está pudriendo todo esto. Va a tener un mal final y no en helicóptero. Saludos. Susana de Corrientes Capital. El tema de la droga es imposible de resolver. Los gobiernos acuerdan con los narcos, están matando a la sociedad. Como siempre, muy buen programa. Gracias, Susana, por llamar de tan lejos. Mariano de Belgrano. A los corruptos y parásitos de la cámpora se les acabó la caja. Los que fueron a recibir a Cristina hace 2 noches cabían en el vestuario de la cancha de Olboy de García. Lo sigo siempre. Tenemos un vestuario nuevo. ¿Caben más? Ah, sí, Bugallos nos dejó un vestuario lindo. Ah, bueno, Sí, bueno, ojo. bueno. Bueno, evidentemente la gente está muy enojada. Yo me acuerdo cuando hacíamos algún programa en la Corporación América, que ahí fue donde nos conocimos ya hace 12 años. ¿Vos te acordás los mensajes de la gente cuando había gente de la Federal y de lucha contra el narcotráfico? Eran mensajes muy duros contra las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, yo creo que eso se atenúa un poco. Lo que pasa que me tocó escuchar al ministro de Defensa a la mañana de esta conferencia y no acordé mucho, porque me hablaba de unas Fuerzas Armadas que para mí no existen. Yo vengo diciendo hace muchos años, creo que tenemos que rediseñar a ver qué rol le dan a las Fuerzas Armadas de la Argentina, o hacerlo de Japón y Costa Rica, que no tienen ejército, no tienen Fuerzas Armadas. O rediseñamos para hacerle un rol en serio, cooperando, por ejemplo, en Frontera Norte, porque yo ya no tengo información de lo que teníamos, por ejemplo, de pistas clandestinas. Sí, la ley de seguridad interior veda la intervención de Fuerzas Armadas en forma interna para delito, y la ley de inteligencia lo mismo. Y creo que, y dije, que seguimos en un discurso parecido hace 11 años, Ariel, porque me hablaban de escáneres, me hablaban de radares, el ministro. ¿Y ese tema? Y yo creo que los radares todavía están, no sé qué pasó con el INVAP, porque habían empezado a hacer 4 radares y los que están instalados son radares de España que donaron, que son modelos 72 y andan en determinado horario porque no alcanza el combustible. Entonces, creo que un solo radar sacó el INVAP. Necesitamos escáner en todos los puertos de ultramar, porque la gran carga sale en contenedores. Yo conté, y no sé si lo conté en algún programa, pero yo el año pasado, para julio, hago una inspección ocular de 200 kilos que se iban del puerto de Buenos Aires, y cuando hago la inspección ocular hice 100 metros en la camioneta prefectura, y la droga salía de la esquina de Comodoro Pi y Antártida Argentina. Me da la sensación que, bueno, y obviamente con connivencia de la gente de la terminal de puerto, ahora cayó un prófugo que era un gerente, que no lo voy a juzgar yo, obviamente, porque nosotros nos excusamos, pero era una salida en contenedores vacíos de 200 kilos, y 200 kilos es mucho dinero. Horacio Greco de Palermo, son uno de los pocos programas que se puede escuchar. No soy peronista como los conductores, y bueno, jodete, como me dijo Jaroslavski una vez. Voté a Macri, no, es chiste eso. Voté a Macri y todos los días una equivocación nueva. María Rosa de Morón. Sabatella convocó a ir a tribunales pagando 200 por persona. Me da asco tanta impunidad. Lo paga con la plata que se robaron estos corruptos. Los quiero ver en la cárcel y que le saquen todo su patrimonio. Que vuelva al pueblo. Muy bueno el programa, los veo siempre. Griselda Villalparque, muy bueno el programa, un beso enorme para todos. Bueno, ¿por qué no? Mándenle un saludo a Callao cuando venga, ¿por qué no? Y realmente el tema de la droga con la ministra de Seguridad que tenemos es imposible que se resuelva. Y abajo pone Cabernet o Malbec. ¿Usted entiende la metáfora? No. No. No, ¿no? Cabernet o Malbec debe ser lo que toma Chablis. Chablis. Bien. Sí. Mi gran pregunta, Sí. Puerto de Rosario. Porque, a ver, No es en Rosario nada más. Hay no, otros yo sé que no es puertos. Rosario Hay nada más, varios pero, puertos, sí. pero, a ver, salen barcos graneleros. ¿No es tan difícil con la tecnología que existe hoy? ¿Dónde? En el puerto de Buenos Aires, nada más, con escáner chinos comprados por Abad en la primera gestión, y después nunca nadie puso un escáner. Nosotros nos estamos chocando con la gran droga. Chocando significa que en Manzanas Blancas se les
zafó el Sí, tema sí, de la sí, salida sí. de la terminal, fueron a otra terminal, escanean y encuentran 1.600 kilos de cocaína en la manzana de Chipoleti. Pero Los sabemos puertos que de- los barcos graneleros Sí, pero obviamente. se pero- llevan, sí, pero la no- mayoría no es sale de ahí. granelero. Ha habido una tonelada de cocaína secuestrada en Portugal en pulpa de fruta, salida también de la zona de Entre Ríos a Santa Fe. Todo el desplazamiento colombiano que hubo de acá, de Buenos Aires, a Entre Ríos y Santa Fe, provoca lo que hoy vive Rosario y Santa Fe con las muertes. Porque los colombianos se corrieron y compraron campos. En la causa que yo decía de los 200 kilos, había un campo comprado en... ¿Hay una división en nacionalidades respecto de los lugares de actuación? Yo creo que comparten el cartel rutilante de actuación tanto mexicano y colombiano. Los mexicanos con entrada al país mucho después. Los colombianos promediando el 88 con ¿Y la los operación peruanos? Langostino. Ex Los Sendero peruanos, Luminoso, muchos de ellos. los peruanos con Marcos ocuparon grandes lugares en la 11-14. Hay guerra de bandas que creo que en la 11-14 llegó a haber 38 muertos. Marcos fue juzgado, pero con una pena muy baja y terminó con una detención domiciliaria en un country. Lo que yo estoy advirtiendo también de algunas decisiones que no comparto, por ejemplo, Barbón Blanco, uno de los principales imputados, por razones de salud lo alojaron en su propia clínica. Y esto me rememora cuando uno escuchaba de los carteles colombianos o mexicanos que hacían grandes fiestas los fines de semana, construían piletas de natación y llevaban señoritas para bailar los sábados y domingos, daban grandes fiestas. Entonces, a mí me parece que Bueno, tenemos hospitales Escobar penitenciarios se federales construyó la y- cárcel. Bueno, no sé si me queda claro lo que digo. Escobar Y se son construyó decisiones la judiciales que realmente habría que ver, ¿no? Porque me parece que se viene contaminando todo el sistema. Gerardo Cabrera de San Martín. Los veo hace 10 años, qué paciencia, ¿no? Y mantienen el estilo. San Martín es un desastre. No solo la droga de Catopodis, sino la droga de Curto, bueno, no está más Curto, y la droga de la matanza. Por suerte algún día volverá el peronismo y serán los zurdos corruptos de mierda. Bueno, Gerardo, un poco fuerte, ¿no? Dice que llamaba acá y no se podía comunicar. Bueno, hoy acá la línea no funciona, por eso llamó a la producción y es que viene Enrique de San Martín. Muy bueno el invitado, el juez. San Martín debe ser la localidad de la provincia de Buenos Aires donde más droga funciona. Y le pregunta a Claudio, para estar a la altura de lo que viene el grave flagelo de las drogas de diseño, drogas sintéticas, si consideras que las fuerzas policiales y de seguridad federales y la justicia federal se encuentran a la altura de las circunstancias. Por lo visto, se contesta, parece hasta ahora no, si no, no estaríamos en los niveles de delito que tenemos, con preferencia de San Martín. Yo creo que la actualización de las listas tiene que ser muy periódica, no una vez al año, porque entran drogas nuevas que no se conocen. Y yo el otro día, hablando en una reunión que tuve con la ministra, le planteé la necesidad de capacitación. Y en el caso de la efedrina, nosotros tuvimos que tomar una capacitación porque no sabíamos lo que era la efedrina. Entonces, muchos cargamentos de efedrina los pasajeros seguían de largo y quedaba la mercadería en Ezeiza porque no había reactivos. Las fuerzas federales no sabían lo que era efedrina en el 2004-2005. Empiezan a tener conciencia después de la triple muerte de Ferrón Viniforce. Sin embargo, en el gobierno se había producido una violenta pelea para controlar el tema de los precursores, la efedrina y de los precursores químicos. Entre Aníbal Fernández y Graneros, ¿no? Mirá esto, Esteban de Chivilcoy, mi pueblo, lástima que no dejó el apellido. Esta ciudad estaba minada de los distribuidores de droga. Ahora están en Tomás de la Riestra, no tengo la menor idea de dónde queda. Y nadie hace nada. El consumo de droga en la ciudad es terrible. Es el más grande de las ciudades cercanas. Muy bueno el programa. Y mira esto, Wilson Fernández de Montevideo, Uruguay. Nos ve siempre. Yo sabía que se veía en Montevideo. Vine a ver a Peñarol ayer con Huracán y aprovecho para verlos y mandarle un gran saludo a Crespo y a García. Gracias. Lo de Chivilcoy, bueno, Chivilcoy es una ciudad donde históricamente se jugaba mucho, porque los casinos clandestinos en el Club Social, etcétera, 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 en el Club La Pampa funcionaban a morir. Supongo que la provincia de Buenos Aires debe ser... ¿Cuántas pistas? Se calculan más de 1.500, pero hablando del juego,
Yo voy al Congreso de Psiquiatría la semana próxima a exponer a una mesa del tema de la persona. Ludopatía. Claro, yo no estoy en ludopatía, pero ha crecido en 20 años lo que es la ludopatía, que es la adicción al juego, de una manera fenomenal. Claro. Yo voy a hablar de la persona expuesta al consumo, que se ve vinculado con la ley penal, porque tenemos lamentablemente muchos casos. Y digo algo más, funcionan muy pocas unidades, pero funciona muy bien lo que es el CRD, que es el Centro de Rehabilitación de Drogas dentro del Servicio Penitenciario Federal. Lo tengo que decir porque yo los visito, y la verdad que yo felicité a un chico que estaba para irse en libertad y no se quiso ir. Tenía que terminar sus 2 años de programa. Y la defensora oficial se agarraba la cabeza. Pero estás para salir, quiero terminar el programa. Funciona muy bien, que serían comunidades terapéuticas dentro de unidades federales. Ahora, fíjate lo de San Martín, la provincia de Buenos Aires, evidentemente es como muy complicado, ¿no? Me contaban los otros días, nombraste el triple crimen y demás, me contaban de que en General Rodríguez hay un country que tiene aeródromo adentro del country. No, no escuché eso, pero es factible. Hubo 2 muertes de colombianos de vuelta con sicariato en estos días, no sé si leyeron. Sí. Apareció un joven de 23 años muerto en un Congreso. banco en la Plaza de los Congresos y otro de 50 y pico de años en otro barrio de Capital Federal. Qué interesante un country con ¿no? Pero estará habilitado por las autoridades aeronáuticas, ¿sí? No tengo la menor idea, yo qué sé. ¿Qué? Me gustaría, nos queda muy poquito, y me gustaría terminar con una cuestión que hace al día de hoy, que es lo del acto de hoy a la mañana y lo de Cristina Kirchner. Lo voy a decir muy breve. Cristina Kirchner y Macri se necesitan. Si yo hubiera sido Macri, hubiera mandado gente hoy a que le reciba a Cristina. Porque ambos son los 2 bordes de la grieta. Los argentinos que nos consideramos moderados de alguna forma, estamos afuera, estamos por el medio y nos va mal por el medio. Macri y Cristina, como desde el 2013 siguen siendo los que juegan Coca-Cola, ¿se acuerda del Coca-Cola? Y los demás miramos como la pelotita pasa por arriba. Claudio, gracias por venir. No, gracias, Daniel. Congratulaciones por el casamiento. Le agradezco. Le voy a decir a la doctora que seguramente lo que dijo García, la camiseta roja, ya con ella me alcanza y me sobra, con ese equipo chico de al lado nuestro. Gracias por venir realmente y bueno, seguiremos en esta pequeña lucha en Metro contra el tema del flagelo narcotráfico. Gracias por la invitación, Ariel. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Que la pase muy bien. Hasta el próximo miércoles en Los Secretos del Poder. Ma che amico per me